Bienvenidos a un nuevo episodio más de Presente Podcast. En esta oportunidad estamos abriendo un nuevo segmento dentro del programa, el cual lo estamos denominando Hablemos sobre Derecho, donde vamos a tratar distintos temas, normativas, leyes relativas con la justicia y el derecho boliviano y también derecho internacional. En esta ocasión vamos a empezar hablando sobre una ley controversial dentro de Bolivia. Estamos hablando sobre la Ley 348, la Ley de Protección y Defensa contra las Mujeres. Esta ley fue promulgada el 29 de febrero del 2013 y entró en vigor el 9 de marzo del 2013. Esta ley se promulgó para disminuir los casos de violencia contra la mujer, entre ellos el feminicidio. Esta ley es bastante hablada, bastante llamativa dentro de nuestra sociedad. Muchas personas a su favor, muchas personas en su contra. Y es por ello que hemos invitado a un profesional, especialista, abogado. Damos la bienvenida al doctor Yuri Bon. Él es abogado especialista en la materia de derecho penal, con el cual estaremos hablando y conociendo un poco más sobre esta ley para ver desde el ámbito normativo cuáles son todos estos aspectos, si realmente es una ley que discrimina géneros, si es una ley que realmente va en contra de la Constitución, en contra de las garantías constitucionales. Entonces, de esta manera y esta breve introducción, quiero darte la bienvenida, Yuri. ¿Qué opinas al respecto de esta ley? Muy bien. Primero agradecer a Presente Bolivia. Gracias por haberme hecho objeto de una gentil invitación para para expresar mi opinión y algunos criterios técnico-jurídicos respecto a esta ley. Primero, considerando la finalidad y el objeto que la misma Ley 348 establecen, esta ley tiene como fin, en su teleología, está principalmente la prevención, la persecución y la sanción de los delitos, vamos a decirlos, de género, ¿no? La Ley 348, creo yo, tiene una finalidad de reducir, en todo caso, prevenir la criminalidad. Y en todo caso, en la vida real, no es que sea una ley perfecta, obviamente, pero muchas veces se desnaturaliza esta finalidad y por ello se llega a incurrir incluso ya en procesos falsos, por lo que estas circunstancias han ocasionado que se hable mucho de una ley, entre comillas, antihombres, ¿no? Esta situación, creo yo, merece más una un análisis técnico-jurídico de todo lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, agradezco la invitación una vez más. Perfecto. Tú estabas mencionando que esta ley, lo que hemos venido diciendo desde un inicio, ¿no? Genera polémica. Uh-huh. Esto es porque se vio en la práctica forense. La práctica forense nos muestra que la ley genera esta clase de polémica, ¿no? Dentro de la sociedad, en vista que existen muchos casos donde usan la ley como venganza para dañar a ciertos varones, ¿no es cierto? Uh-huh. Las acusaciones falsas que existen. En las noticias se escucha muchas veces el tema de que mujeres han denunciado a su pareja, a su esposo, por el simple hecho de un celo o simplemente impotencia de ese mismo rato, uh-huh, el cual repercute a la privación de libertad de este individuo, de esta persona, hombre o varón, ¿no? Entonces, en este sentido, yo vi en las noticias que hubieron marchas tanto de varones como de mujeres, uh-huh, tratando de que se abrogue totalmente esta ley, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en ese punto, yo te quiero consultar lo siguiente. ¿Tú crees que esta ley rompe con el principio de presunción de inocencia, en primero? Y al mismo tiempo, ¿crees que rompe el debido proceso? Muy bien. A ver, la misma Constitución Política del Estado y el Código Penal establecen garantías jurisdiccionales, ¿sí? Garantías constitucionales y garantías jurisdiccionales. El debido proceso es una garantía procesal ya amplia, ¿no? Donde las autoridades deben observar que evidentemente se rijan por principios y se cumplan las garantías que establecen esta Constitución. Dentro del debido proceso, evidentemente, se encuentra una garantía muy importante, que es la presunción de inocencia que mencionas. La presunción de inocencia en materia constitucional, en sede constitucional, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 116, parágrafo primero, está prevista la presunción de inocencia como una garantía.
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, numeral 1. En el Código Penal, en la parte sustantiva, podemos encontrar un resquicio de la presunción de inocencia en el artículo 13, que establece que el límite para la pena es la culpabilidad y no así el resultado, que obviamente nos infiere a que se debe demostrar la culpabilidad de un sujeto en un proceso para poder imponérsele una pena. Y en materia adjetiva en el Código Procesal Penal evidentemente se encuentra en el artículo 6. Ahora, ¿qué es la presunción de inocencia, no? Básicamente toda la normativa que acabo de citar lo que expresa es que la presunción de inocencia, respecto a la presunción de inocencia, debemos considerar al procesado, en este caso, en todo momento inocente. Esto en virtud de que la sentencia constitucional plurinacional, ya hablando en jurisprudencia, hay una sentencia constitucional 2050 del año 2012, ¿sí? 2250 del año 2012, que ha establecido respecto al principio de inocencia, que lo ha identificado en tres vertientes, como derecho, como garantía y como principio. Entonces, si hablamos de la presunción de inocencia como un principio, debemos precisar que evidentemente se debe mantener al sujeto en todo momento, se le debe considerar inocente y las autoridades deben observar esta circunstancia para no caer en arbitrariedades o en algunos casos algunos profesores citan un prejuzgamiento, ¿no? Es un derecho porque así está concebido en los instrumentos internacionales. La presunción de inocencia es un derecho humano, como hemos referido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y otros, ¿no? Y además es una garantía, ¿por qué? Porque en nuestro sistema penal no debe confundirse a quién le pertenece la carga de la prueba. Nos encontramos en un sistema penal acusatorio, por lo que es una garantía de presunción de inocencia en el sentido de que el procesado en ningún momento debe demostrar su inocencia. Se le presume que el individuo es inocente hasta que tenga sentencia ejecutoriada en su contra. La carga de la prueba le pertenece a la parte acusadora, quien es el sujeto que debe demostrar la culpabilidad en todo caso del procesado, ¿no? Ahí te hago una consulta, perdón. Claro, la carga de la prueba lo tiene que demostrar, en este caso, bueno, sería tanto la fiscalía como la parte que la víctima, ¿no? Hay una controversia bastante grande, yo quiero que me aclares eso. Justo pasamos por la calle con mis familiares y nos dieron esto. Acá lo podemos mostrar. ¿Y qué es lo que menciona acá? Que la ley 348... se ve en la imagen, ¿no? Que la persona, el varón, le dice al juez, ¿no? Tengo todas las pruebas suficientes para demostrar que soy inocente. Sin embargo, la chica menciona que, bueno, lo siento, ¿no? Lo siento, lo lamento. Y el juez, ¿qué es lo que dice? ¿Pruebas? ¿Dónde hay pruebas? ¿Por qué? Porque esta ley, más que nada, se basa en lo que dice simplemente la mujer, ¿no es cierto? Entonces, si la mujer, bueno, en cualquier caso, la carga probatoria la tiene que demostrar la víctima, pero muchas veces se realizan denuncias falsas. Esta persona puede decir al juez, mire, yo tengo ciertos hematomas, moretes en el cuerpo, los cuales fueron a causa de esta persona que me agredió, me pegó, qué sé yo. Y el otro demuestra las pruebas, sin embargo, solo por escucharla a esta persona, él ya simplemente entra detenido, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ahí demostrar la carga probatoria o cómo se puede realizar en base a esta ley 348 usando el debido proceso para que esta persona no le vulneren el derecho de libertad, ¿no? Porque eso. Muy bien. A ver, evidentemente, como había expresado al inicio, la finalidad, la teleología de esta ley es buena, ¿no? La violencia, en todo caso, en todas sus formas, es algo que hay que erradicar, ¿sí? No se debería tolerar la violencia en ningún aspecto. La ley 348 ya ha definido diferentes tipos de violencia, ¿no? Y muchos de estos tipos de violencia que define esta ley han promovido, evidentemente, la creación y la modificación de ciertos tipos penales en el Código Penal. El más sonado, evidentemente, es el feminicidio, el 252 bis. No se habla mucho del 272 bis, de que es violencia familiar o doméstica. No se habla mucho del homicidio por emoción violenta, por ejemplo. No se habla tampoco del homicidio-suicidio. O sea, esta ley ha propiciado la modificación de esos artículos. Entonces,
Acá lo que tú me refieres en base a este folleto, evidentemente, hay circunstancias. No digo que la ley 348 es perfecta, pero tiene muchas falencias al momento de ser aplicada. ¿Me entiendes? Al momento de subsumir una conducta, al momento de incluso ya en sentencia, ¿no? Hay muchos aspectos que valorar en esta circunstancia. Pero ¿qué pasa con lo que tú me dices? Proporcionalmente, sin lugar a dudas, es mínima, es ínfima la cantidad de denuncias falsas que buscan otro propósito, ¿no? Si evidentemente con esta ley nuestra finalidad es proteger y sancionar todo tipo de violencia, hipotéticamente tenemos un caso en el que dentro del seno familiar, dentro del hogar, el esposo agrede de manera violenta a la esposa y la esposa, la agredida, la víctima en este caso, acude a una de las instancias que faculta el Código Penal y la Ley 348 a denunciar este hecho y se persigue penalmente al agresor, estamos en un buen escenario. ¿Me entiendes? La ley cumple en ese sentido, en casos reales de violencia, cumple su finalidad. Y evidentemente se lo va a perseguir y el proceso obviamente se acelera en virtud de todo lo que establece la ley 348. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de esas famosas denuncias falsas? ¿No? Y acá lo que tú me manifiestas, de acuerdo a lo que has referido, se estaría hablando de una presunción de culpabilidad, entre comillas, respecto al hombre, ¿verdad? Y acá quisiera puntualizar algo. Miren, hoy en día, en derecho penal, la doctrina más reciente es alemana y española, ¿sí? Los italianos en un inicio han propugnado diferentes teorías que ha quedado ya muchas en desuso, no digo que todas, pero ha sentado los cimientos necesarios para que tengamos un derecho penal liberal hoy. Pero ¿qué pasa en Alemania y España? Mire, el profesor Günther Jacobs es un profesor alemán, es un profesor reconocidísimo en el derecho penal, tanto como el profesor Klaus Roxin, fallecido ya en febrero. Günther Jacobs hablaba de un derecho penal del enemigo, ¿sí? En Frankfurt, en Alemania, en 1985, hubo una convención de penalistas alemanes, quienes donde Günther Jacobs tuvo su participación. Entonces, hablaba sobre una criminalización en un estadio previo a la lesión de un bien jurídico. ¿Esto qué significa? Que lo que expuso Günther Jacobs y que hoy se conoce como derecho penal del enemigo es que hay circunstancias en las que el derecho penal anticipa sus barreras de protección al bien jurídico, ¿me entiendes? Hoy en día nosotros nos regimos por un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. ¿Eso qué significa? Que lo que el derecho penal sanciona son conductas materializadas, exteriorizadas. Yo mato, muy bien, eso se puede verificar, se puede corroborar, entonces recién actúa el derecho. El profesor Zaffaroni, tal vez a modo de mofa, decía, cuando la muerta está sobre la mesa o el muerto está sobre la mesa, recién debe actuar el derecho penal. Y evidentemente debemos sancionar actos, no pensamientos como se perseguía en el derecho penal de autor. Pero ¿qué pasa en ciertas circunstancias en las que el derecho penal ya no se rige por esa regla, ¿no? Parecería que hay algunos escenarios en los que el derecho penal adelanta o existe un prejuzgamiento, y ese es el famoso derecho penal del enemigo, donde hay, en esta teoría, dos tipos de ciudadanos. Dos tipos de derecho. El derecho penal del ciudadano, que es completamente aplicable a las personas que se rigen por las normas de un Estado de Derecho, que obedecen la ley, que no cometen ningún tipo de infracción o algún hecho de relevancia penal. Y existe un derecho penal del enemigo, donde el sujeto representa un peligro para el Estado y la sociedad. ¿Me entiendes? O sea, su peligrosidad es constante y latente. Y por ello, el derecho penal debería actuar antes de que ejecute el acto. Entonces, este aspecto del profesor Günther Jacobs ha sido explicado, porque su intención no era inventar una nueva teoría, era más que todo explicar y expresar lo que ya existía. ¿Dónde hemos visto con mayor preeminencia esta circunstancia? Hemos visto en Estados Unidos, después del incidente del 11/9/1, ¿verdad? El atentado, donde se propiciaron acciones que vulneraban completamente la presunción de inocencia,
¿me entiendes? Cualquier extranjero se presumía que era terrorista. Okay. Entonces, por ello, se tenía que intervenir llamadas. Ha habido muchas detenciones sin previo juzgamiento, ¿no? Era la famosa Patriot Act, si no me equivoco, ¿no? Del 2001. Y entonces, antes de que, imagínate lo que estamos diciendo ahora, perdón, concentrémonos en lo que estamos diciendo. Si el derecho penal entonces acá está adelantando sus barreras de protección respecto a los bienes jurídicos, estamos sancionando en muchos actos solo por el hecho de que tú seas sospechoso, se te ha detenido, se te ha puesto en una prisión sin juicio previo. Eso evidentemente contraviene lo que hasta ahora desde Alemania se ha venido propugnando el derecho penal. Eso es el derecho penal del enemigo. Otro ejemplo de eso podría ser, a ver, si no estoy mal, para que me aclares, el tema de cuando un boliviano viaja al extranjero, por ejemplo. Siempre, qué sé yo, el boliviano viaja a España. Entonces, tu pasaporte, le revisan, ¿de dónde eres? Soy boliviano. Como que existe cierta inseguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en Bolivia, ¿qué es lo que sucede? Y tenemos la mala fama de estupefacientes, ¿no es cierto? Entonces, claro, cualquier persona que esté viajando, la Policía Nacional de aquel país va, al escuchar que es boliviano, va a suponer que puede estar implicado en ciertos trabajos con estupefacientes, ¿no? Eso también se puede reconocer como el derecho penal del enemigo. ¿Es un ejemplo? No tanto, eso ya cae en un prejuicio. ¿Por qué? Porque para que exista derecho penal del enemigo, tiene que haber una aplicación concreta del derecho penal como tal, ¿no? O sea, sin irnos muy lejos, por ejemplo, en El Salvador, ¿qué ha pasado con las diferentes disposiciones penales de ese país? Las han hecho más rigurosas, ¿sí? ¿En virtud de qué? De que se ha considerado a una facción de la sociedad potencialmente peligrosa. En este caso, las pandillas, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, mira, el derecho penal del enemigo está presente en ese sentido. Ahora, ¿por qué yo vinculaba esta circunstancia con la presunción de inocencia? Porque parecería que, como te dije al principio, se ha desnaturalizado la finalidad de esta ley 348. Yo como profesional, por lo menos este año, he tenido 2 casos de violencia familiar o doméstica, ¿sí? Ya. Uno en la vertiente psicológica y el otro en la vertiente física. Porque de acuerdo a lo que establece el artículo 272 bis del Código Penal, quien agrediere física, psicológica o sexualmente a una mujer en las causales que establece, ¿no? La que más se utiliza en la práctica es el cónyuge, el conviviente o la persona con la que se haya tenido o se tiene un grado de vinculación, afectividad, ¿no? Entonces, ¿quiénes aplican para este delito como sujetos activos, en este caso los agresores? Serían, pues, si la mujer es la víctima, evidentemente el agresor puede ser su pareja, puede ser su esposo, puede ser su amigo, puede ser su novio, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y entonces, evidentemente, si en un caso real de violencia se manifiesta un hecho de agresión física, sexual o psicológica, la ley 348 cumple su finalidad para lo que se le ha creado, ¿no? Y entonces se persigue, se sanciona y se sentencia evidentemente al agresor, porque corresponde cuando uno comete un delito como tal. Ahora, ¿qué pasa cuando la intención ya es otra? Y lo vinculo esto por eso con la presunción de inocencia y el derecho penal del enemigo, ¿sí? Ok. Mira, cuando se apertura un proceso penal en contra de un agresor por violencia familiar, sea cual sea la vertiente, lo que el fiscal, después de conocer la denuncia, tiene que disponer, lo primero generalmente que se dispone son las famosas medidas de protección. ¿Qué implica esto? Que si la mujer sufrió de cualquier tipo de violencia, por la disposición del fiscal, la que primero colocan en las medidas de protección es disponer que el agresor se retire, salga del domicilio. El del domicilio donde vive la mujer, independientemente de que es un domicilio conyugal o independientemente de que el señor o el agresor, en este caso el supuesto agresor, sea el propietario. O sea, no interesa, ¿no? Eso dispone la medida de protección, tiene que salir de ese domicilio, ¿me entiendes? Entonces, ahí está el meollo del asunto. ¿Cuándo se desnaturaliza la finalidad de la ley? En esas famosas denuncias falsas, muchos casos, obviamente en los casos que yo te dije que he estado manejando este año, resulta que en realidad en la pareja la agresora siempre fue la mujer,
¿sí? Como obviamente, porcentualmente es el menor de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos el agresor realmente es el hombre, pero en la minoridad hay algunos casos en específico donde la agresión en realidad la ejercía la mujer. ¿Y qué pasa con esto? Lo que la supuesta víctima quería y porque inició el proceso era quedarse con el departamento del hombre, ¿me entiendes? Claro. Y evidentemente, si la mujer denuncia, se apertura el caso, denuncia ante la FELCB, se apertura el caso y el fiscal emite las medidas de protección, imagínate que el departamento es del hombre, tiene que salir. Porque si no, la mujer puede hacer conocer, a la autoridad fiscal el cumplimiento de las medidas de protección y eso conlleva una sanción, ¿no? Y entonces el hombre se ve alejado de su domicilio, tiene que salir, ¿no? Y demás disposiciones que las medidas de protección establecen, como por ejemplo puede disponer que prohibición de acercarse a la víctima, a sus familiares, a los potenciales testigos, prohibición de recurrir o frecuentar, prohibición de acudir a los lugares donde la víctima o la supuesta víctima frecuenta, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál era la finalidad en este hipotético caso? La finalidad es que en este hipotético caso, o en el que yo estoy manejando, obviamente pedí permiso a las partes para hablar genéricamente de esto, es que la mujer nunca sufrió un hecho de violencia y su intención fue apropiarse del departamento, ¿me entiendes? Aunque sea por meses, por 6 meses o lo que dure el proceso, pero lo hizo en virtud de esta denuncia con argumentos falsos, porque debe entenderse que no siempre se debe aperturar un caso, no se apertura por una violencia física. Bueno, hay una persona por lo menos evalúa y el personal del IDIF evalúa si existe lesión o no. Pero ¿qué pasa con la violencia psicológica que también existe? Hoy en día, lastimosamente, hay muchos profesionales psicólogos que evidentemente se van a prestar a realizar estas denuncias falsas, donde la mujer presenta la denuncia acompañando un certificado psicológico y el certificado psicológico que dice de un profesional independiente obviamente dice que la mujer se encuentra en un estado de depresión y demás, cuando en realidad todo es falso, ¿me entiendes? Pero ya se aperturó el caso, el hombre ya salió del domicilio y la mujer se quedó en el departamento del hombre, ¿me entiendes? Entonces, en esa circunstancia que reitero, proporcionalmente es inferior a los casos reales de violencia, pero existe. Y hoy en día se está viendo mucho de esas cuestiones, ¿verdad? Hay incluso, en redes se estaba mostrando que había incluso una cantidad de personas que se dedicaba a esto. Se dedicaba a iniciar denuncias falsas en contra de los hombres. Por ello los hombres han manifestado que era una ley antihombres, entre comillas, ¿no? Y de esa parte, ¿qué es lo que sucede una vez que dentro del debido proceso se demuestra que la persona, el varón, es totalmente inocente, no tuvo culpa en nada? Qué sé yo, la mujer se arrepiente, digamos que el varón era el sustento fundamental de la casa, entonces la mujer no tiene cómo mantener a sus hijos, todo, entonces menciona y hace público, es mentira, fue una acusación falsa lo que realicé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que le dan alguna condena, algo a la mujer? Porque, claro, lo perjudicó al varón. No sé, daños y perjuicios probablemente. ¿Qué es lo que debe hacer el juez en ese sentido, una vez que se demuestra que la denuncia fue totalmente falsa o la acusación fue falsa? Por mi poca experiencia, lo que he visto es lo siguiente. Cuando se denuncia falsamente sobre un hecho de violencia familiar, a la larga se evidencia que no hubo, ¿sí? O sea, la investigación dura aproximadamente 3 meses, ¿no? 20 días, ampliable 60 días conforme el 300 en adelante del Código de Procedimiento Penal. Y en todo ese transcurso del desarrollo de la investigación, pues evidentemente muchas veces, por ejemplo, por daño psicológico, a veces, como es falsa, no se acredita realmente un daño psicológico en la mujer, ¿no? Y lo que hace el fiscal normalmente es rechazarlo. Y en el rechazo muchas veces no colocan que el sujeto nunca participó en el ilícito, porque para una resolución de rechazo puede haber 3 causales. Que el delito nunca existió, que no participó el sujeto en el hecho delictivo o que no hay suficientes elementos para imputar. Entonces, en todo caso, lo que los fiscales colocan en su rechazo es por esta causal de que no hay suficientes elementos para imputar, ¿me entiendes? ¿Y esto por qué lo preciso? Porque si un hombre es denunciado falsamente, existe una figura en el Código Penal que se llama acusación y denuncia falsa, evidentemente. El hombre podría iniciar un proceso penal contra la mujer,
por acusación y denuncia falsa. ¿Y qué tendrías que adjuntar? La resolución del rechazo del proceso falso, ¿me entiendes? Pero por esa causal, por jurisprudencia, no se puede aperturar tristemente, o Fiscalía de Análisis siempre te observa y te pone trabas para iniciar esa acción penal, ¿me entiendes? Okay. Pero entonces, en todo esto, más o menos resumiendo y concluyendo este punto, ¿por qué me refería al derecho penal del enemigo? Porque parecería que el hombre, ¿no? Parecería que el hombre, en este caso, entre comillas, agresor, es un sujeto peligroso y por ello merece que se le sea, entre comillas, también prejuzgado, ¿no? Okay. Que exista un adelantamiento del derecho penal en la aplicación de ciertas medidas restrictivas de sus derechos, ¿no? O sea, en el derecho penal del enemigo existe una disminución de ciertas garantías jurisdiccionales. Pero esto no es invento mío, no es solo una apreciación vaga o una elucubración, ¿no? Alemania y España están en lo mismo, ¿sí? España está con su ley de enjuiciamiento criminal, donde, curiosamente, a la sola denuncia de la mujer se lo puede detener preventivamente al hombre, ¿me entiendes? Ni siquiera llevando una audiencia de medidas cautelares, no. Y en Alemania, en la misma circunstancia. Ahora, ¿qué pasa con esto? O sea, es una solución, es algo que todavía no se soluciona, está en una ambivalencia entre, qué sé yo, protección eficaz de las mujeres en situaciones de violencia o disminución de las garantías jurisdiccionales, ¿me entiendes? Entonces, por ello hoy en día no hay solución. Y evidentemente representan la minoría de los casos, ¿no? Pero es una realidad, tristemente. Entonces, a lo que entiendo, por esta razón del derecho penal del enemigo que mencionas, es por lo que no existe, por lo que mencionan que se vulnera supuestamente las garantías constitucionales, el debido proceso, porque aplican esta teoría del derecho penal del enemigo, ¿no? Es aplicable esta teoría del derecho penal del enemigo. Desde mi concepción, y como les repito, no la mía, solamente si ustedes ponen en internet, qué sé yo, al profesor Miguel Polaino Orts, Miguel Polaino Navarrete, profesores catedráticos de las universidades de España y discípulos de los grandes profesores alemanes, están en la misma disquisición, ¿no? Bien, y como tú, bueno, después de hablar de todo esto, estábamos mencionando el por qué lo consideran una ley antihombres, ¿no? Muchos igual lo consideran como una ley de género. Sin embargo, todos sabemos que la ley recae para todos somos iguales ante la ley. No es que existen excepciones de género, sino que la ley recae para todos. Muchas personas, y yo me puse a analizar y leer este tema, mencionan que esta ley 348 netamente protege a las mujeres. Sin embargo, quiero saber, y ahí es la pregunta, ¿también protegen a los varones? Porque mira, existe esa incongruencia dentro de esta ley que yo estaba analizando, y en su artículo 2 menciona el objeto de la ley que se protege a las mujeres. Entonces, habla netamente escrito mujeres, ¿no? Sin embargo, no recuerdo en este momento en qué artículo, pero en otro artículo siguiente de la misma ley menciona que, claro, se protege mujeres, niños y también varones, obviamente siempre y cuando demuestren su vulnerabilidad. Exactamente. Si no me equivoco, es el artículo 5, que además de las mujeres, evidentemente, a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? El espíritu de la ley propiamente, o sea, toda la ley, si nosotros la vemos y la estudiamos, evidentemente está direccionada a proteger a la mujer como tal, ¿no? Creo yo que han incorporado ese artículo para, qué sé yo, guardarse alguna salvedad por ahí, pero en realidad, de acuerdo a lo que establece el artículo, es aplicable también a los hombres, siempre y cuando estén en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho la ley y lo que pasa, creo yo, que responde a diferentes factores. Mira, la violencia familiar, hablando en otra esfera también, el feminicidio, son circunstancias que aumentan cada día, ¿no? Ya hasta da incluso, no sé, algunos ya hasta les da flojera ver la televisión porque todos los días hay un hecho criminal respecto a esto, ¿no? Es como que los mismos medios de comunicación están generando una falta de empatía, una insensibilidad, una habituación a estos hechos de violencia. Ya ni les prestamos atención cuántos feminicidios hay, cuántos casos de de violencia familiar o doméstica, ¿me entiendes? Entonces, lo que ha hecho el legislador al crear esta ley, o sea, la intención del legislador, yo entiendo, fue buena, ¿sí? El cómo tú utilizas
ya no escapa de las manos del legislador, ¿me entiendes? Pero para evitar una mala utilización de una ley, por eso hay técnica legislativa, ¿verdad? Claro, pero ¿no crees que ahí existe la incongruencia en ese artículo 2 y el artículo 5 que mencionas? Porque si el objeto de la ley dice la protección de las mujeres, pero no menciona ahí el tema de niños, niñas, adolescentes, mucho menos varones, y de repente te pasas al artículo 5 y menciona, ya, claro, toda persona que demuestre su vulnerabilidad. Y ahí recién hace el énfasis. Evidentemente hay una incongruencia, pero responde a una mala técnica legislativa, como te digo. Mira, al momento de crear una ley, y más aún si nosotros vamos a modificar tipos penales, porque es donde realmente cuando nosotros modificamos los tipos penales, estás de alguna forma ya sea limitando o permitiendo el ejercicio de ciertos derechos que tú tienes, ¿no? Porque evidentemente, ¿quién controla el cumplimiento de todo el mandato de la Constitución? Muchas veces recaen conductas delictivas y eso innegablemente es derecho penal. Entonces, la ley 348 no es perfecta, evidentemente. La finalidad, creo yo, todos la compartimos, todos tenemos amigas, hermanas, tías, qué sé yo, pero su misma redacción ha permitido que se desnaturalice su finalidad, ha permitido que tipos penales mal redactados recaigan en la vida real. Sí, bueno, tal vez más adelante toquemos un poco de los tipos penales, pero ¿me entiendes? Por eso debería haber una técnica legislativa. O sea, los senadores, los diputados, no desconozco realmente, porque tampoco he pertenecido a la función pública, si es que tienen cursos, capacitaciones de técnica legislativa, ¿me entiendes? Porque ellos son los que aprueban estas leyes. Y entonces, en todo caso, ¿qué pasa? Cuando tú vas a crear una ley que vaya a modificar tipos penales o crear tipos penales como el feminicidio con esta ley, evidentemente tienes que hacer un estudio político criminal, ¿sí? Y eso ya no responde a solo derecho penal. No es crear una ley por crear una ley. Así no debería funcionar esto, porque al momento de crear una ley, ¿sí? Primero tienes que atender qué es lo que quieres solucionar. ¿Queremos eliminar la violencia de género, como le dicen muchos? Muy bien. ¿Qué debes saber para eso? ¿Qué la ocasiona? ¿Me entiendes? Las causas. Para eso, ¿qué necesitas? Criminología, ¿sí? Tristemente, en nuestro país no hay una carrera de criminología. Tenemos algunos posgrados, ¿no? Si vemos México, incluso Argentina, si no me equivoco, vemos Estados Unidos. Para ser criminólogo tienes que estudiar una carrera completa, ¿me entiendes? Y entonces tenemos un estudio criminológico, no basta con el estudio criminológico, debes acompañarlo de política criminal. ¿Qué es la política criminal? El profesor Roxin ha ilustrado esto, medidas que tengan la finalidad de prevenir el delito. Primero, prevenir, siempre la prevención. Reprimir el delito. ¿Cómo vas a combatirlo cuando se manifiesten hechos delictivos? Y tercero, rehabilitar al delincuente. ¿Me entiendes? Entonces, creo yo, lo que no se ha hecho con esta ley, porque ha respondido en muchos casos a situaciones o circunstancias de la sociedad y evidentemente el legislador muchas veces, tal vez este no sea el caso, pero en muchas situaciones utilizan la creación de leyes como bandera política. ¿Quién te dice que para las próximas elecciones alguno diga yo voy a implementar la pena de muerte para violadores o yo voy a modificar tal cuestión? ¿Me entiendes? Entonces, al momento de crear una ley, uno tiene que tener un estudio absolutamente preciso de las causas, del remedio que tú puedas ofrecer y de las consecuencias que tal vez pueda generar esta ley. Y creo que es lo que no se ha hecho por tantas falencias que hoy en día observamos. En base a la criminología que tú mencionas, lamentablemente no tenemos esos estudios en Bolivia, pero según tu criterio, yo quiero saber, ¿tú crees que está realmente capacitada la policía boliviana para realizar una investigación técnica o una investigación de manera científica sobre estos delitos en el marco de la ley 348 o algunos otros delitos que existen? A ver, mira, hay dos cosas que aquí quiero precisar. Hace tiempo tuvimos un evento con funcionarios de la policía boliviana, ¿sí? El tema de exposición, e incluso se hizo un seminario en la Universidad Mayor de San Andrés, era respecto a la criminología, ¿me entiendes? E invitamos a un coronel, si no me equivoco, mínimamente era teniente coronel, era un oficial de un grado considerablemente elevado. Y entonces expuso sobre la criminología aspectos que hoy en día incluso serían irrisorios. Mira, fue a hablar sobre el hombroso como si el hombroso se aplicara estos días,
¿sí? La teoría del hombre ha sido vencido hace muchos años, ¿me entiendes? Entonces hoy no puedo hablar de que una persona que porque tiene orejas más grandes, que porque tiene pómulos agudos es delincuente. Es completamente inconcebible en estos tiempos. Pero imagínate, respecto a criminología, tristemente, o tal vez sea el caso aislado del policía que creo yo que los que escuchan este canal no van a compartir, evidentemente no hay estudios sobre criminología, ¿me entiendes? Más aún sobre la investigación del delito, hablando en criminalística. Uh-huh. Nuestra policía boliviana creo yo que tiene muchas deficiencias. Dentro de un proceso penal más que todo se ha vuelto como un ritual, ¿me entiendes? Recibir la declaración de la víctima, que vengan a declarar sus testigos, el registro del lugar de los hechos se resume a una asistencia, hacer algunas preguntas, a sacar fotografías por el personal del laboratorio, incluso sacan fotografías con un celular, ¿me entiendes? O sea, no tienen ni siquiera una cámara profesional. Emiten su respectivo informe y lo presentan, ¿no? Esa es la gran investigación que se ha hecho sobre violencia familiar, ¿me entiendes? Y tristemente, y eso hay que decirlo públicamente para que tal vez algo mejoremos, la policía no se va a mover si la víctima no lo promueve. Si la ley 348 establece que evidentemente, como en muchos delitos de acción penal pública, la fiscalía de oficio debería hacer todo. La policía boliviana también, porque los brazos operativos de la fiscalía son la policía y el IDIF. Uh-huh. Pero en la realidad, si tú siendo víctima no vas a insistir que dónde están mis requerimientos, que cuándo voy a declarar, que mis testigos cuándo, ese proceso no va a tener elementos para que con posterioridad se impute formalmente al agresor. ¿Y qué va a ocurrir por consecuencia? Que se rechace, porque no hay suficientes elementos para imputar al supuesto agresor, ¿me entiendes? Entonces, no hay en las instituciones un asesoramiento correcto a la víctima. La fiscalía se entiende, tenemos mucha carga procesal y ese es un problema que vamos arrastrando durante años. Las cárceles, el hacinamiento de las cárceles, ¿me entiendes? Entonces, se entiende que tal vez no promueva por la carga procesal que tiene el fiscal. Porque imagínate tú ser fiscal, te llegan casos y casos y casos y no te da tiempo, humanamente no te da el tiempo. Deberíamos crear más fiscalías especializadas, qué sé yo. Y obviamente eso requiere más presupuesto, claro. Más policías, más oficiales de policías, porque a un policía le asignan, ponte que para que haga una investigación buena debería tener o manejar por lo menos 5 casos, hipotéticamente, ¿no? Pero yo hablaba con un investigador en un caso y le decía, ¿cuántos casos tiene? Tengo 70, imagínate, ¿qué va a hacer con 70 casos en el escritorio? No puede investigar de manera adecuada, ¿me entiendes? Se va a resumir a hacer lo formal y ya, nada más, ¿me entiendes? Entonces, todos esos problemas evidentemente responden a faltas de política criminal. Y ahí quiero, para que la audiencia un poco más entienda este temita, ¿cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Muy bien. La criminología es una ciencia causal explicativa, ¿sí? Sintética y multidisciplinaria. ¿Qué busca la criminología? Busca determinar las causas del delito en 2 esferas, en la esfera individual y en la esfera social. Por eso te digo que la criminología es importante en este aspecto. ¿Por qué? Tú tienes un problema, hipotéticamente el narcotráfico, ¿sí? No es lo mismo estudiar el narcotráfico como un fenómeno social que al narcotraficante como un sujeto en particular, ¿me entiendes? La criminología, entonces, ¿en qué te ayuda? En determinar las causas. En materia de violencia familiar, por ejemplo, si vamos a estudiar tenemos un caso, tantos casos hemos visto de violencia familiar, incluso de feminicidios, ¿verdad? Tenemos, incluso se los han denominado asesinos seriales que han matado a muchas mujeres, ¿me entiendes? O a muchas personas en muchos casos. Entonces, ¿para qué nos ayuda la criminología en ese caso específico? La criminología clínica propiamente, a determinar ¿qué causas incidieron a que esta persona cometa ese delito? ¿Por qué violó? ¿Por qué mató? ¿Por qué agredió físicamente a la mujer? ¿Cuál es el trasfondo? Exactamente. ¿Cuál es la causa? Eso es lo que la criminología te ofrece. En materia de violencia familiar, estos últimos días he estado leyendo algunos libros mexicanos, y resumían, creo que revisé 2 o 3, revisar, obviamente, terminarlo a veces siempre cuesta por la profesión. Entonces, tenían causas en común, ¿me entiendes? Muchas veces es la falta de afecto que se le muestra al menor. O sea, tenemos una familia unida y tienen un hijo, ¿sí? Pero los padres están tremendamente ocupados. Entonces, se limitan a darle dinero al menor, que vaya al colegio y que vuelva y que haga su actividad. Eso, la psicología ha demostrado que genera un sentimiento de anonadamiento, ¿me entiendes? Que carece en el futuro de empatía ese menor. Y cuando alguien se le intenta acercar, ya lo toma no como algo normal, como que quiere ser mi amigo, sino como una intromisión.
y respondo o lo ve como una amenaza y yo respondo con irritabilidad, ¿me entiendes? Porque la gente se pregunta, ¿le da la mejor educación a sus hijos? ¿Lo alimenta? ¿Lo viste bien? ¿Qué sé yo? Y a los 16 años de la nada violó. ¿Qué pasó con ese adolescente? ¿Me entiendes? ¿Por qué no se estudia eso? ¿Por qué? La ley 348, en su acápite de prevención, establece que se debería adoptar medidas educativas, por ejemplo. En cada colegio debería establecer, si no me equivoco, un centro de atención psicológico con especialidad en violencia, ¿me entiendes? Porque no es normal que un compañerito esté golpeando a sus compañeritos, ¿me entiendes? O sea, hay un problema ahí. Y es lo que nosotros no vemos, es lo que nosotros no consideramos. Y eso te enseña la criminología, ¿me entiendes? Y ya el feminicidio como fenómeno social, evidentemente la criminología también nos ayuda, ¿no? Pero respecto a la diferencia con la criminalística históricamente se ha definido como la policía científica, ¿no? Es obviamente la criminalística se apoya de diferentes ciencias también, la medicina, incluso de ciencias como la arquitectura, definir la altura de un puente, qué sé yo, de dónde se lanzó y demás tal sujeto. Entonces, si la criminología nos ayuda a encontrar las causas del delito, la criminalística nos ayuda a investigar, averiguar quién fue el delincuente, qué delito en específico estamos hablando, ¿no? Y evidentemente eso vemos en las películas y en las series, más que todo. En Estados Unidos, si tú prestas atención a una serie, siempre tienen un criminólogo, siempre tienen un psicólogo. Y los policías, evidentemente, están formados en criminalística. Analizan, qué sé yo, hay una bala ahí, balística, ¿no? El estudio de las manchas de sangre y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que tristemente en Bolivia, no digo que sea inexistente, pero nos falta perfeccionar ese conocimiento, ¿me entiendes? Ok. Volviendo un poco al tema, es mi duda. Algo que no me dejó muy claro sobre el debido proceso que se vulnera supuestamente. Bueno, se vulnera, ¿no? Hemos escuchado los casos, en las noticias está, no es que me lo estoy inventando. Cuando una mujer presenta esta denuncia, sea falsa, no, hablemos de una denuncia falsa. Una denuncia falsa, claro, al varón ya lo meten preso, ¿no? Lo meten sin ningún debido proceso, sin ningún proceso anterior, simplemente lo meten ahí adentro, ¿no? Esto es lo que genera las controversias en la sociedad, ¿no? Muchos varones, madres y demás de personas que están metidos actualmente en la cárcel de San Pedro, por ejemplo. De todos los que estabas hablando tú, la cárcel de San Pedro es una cárcel que, si no me equivoco, se hizo para 350 presos, reos. Sin embargo, ahora hay más de 2.800 presos ahí metidos, ¿no es cierto? Y la mayoría de estos son por estas acusaciones falsas. Un grupo bastante grande es por esto. Y ahí muchos mencionan que se viola este debido proceso, que no existe un debido proceso con esta ley 348. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué es lo que opinas? Creo yo, por lo que he visto el año pasado y este año, obviamente, de ejercicio profesional, mira, lo que yo he visto es que muchos casos llegan incluso a acusación, ¿me entiendes? O sea, llegamos a una etapa de juicio en el proceso penal. ¿Y qué pasa en esas circunstancias? Tú analizas las pruebas y realmente eran certificados médicos, tal vez certificados psicológicos, qué sé yo. En un caso, en una denuncia falsa, obviamente todo va a ser ya forzado, ¿me entiendes? Y aquí mucho incide la corrupción. Claro. Porque si habiendo elementos para rechazar un caso, ¿por qué el fiscal imputa formalmente y da pie a una audiencia de medidas cautelares donde se va a definir la libertad para asegurar la presencia del sujeto dentro del proceso? Y evidentemente muchos pueden en la audiencia en muchos casos se puede definir su detención preventiva o su detención domiciliaria, siendo, digamos, siendo optimistas, ¿no? Entonces, creo que acá el tema es la corrupción, más que todo, ¿no? Claro. Porque las mismas autoridades que, incluso a veces hay presión política, ¿no? Pareciera que lo que se pretende es proteger el cargo, ¿no? En caso de duda razonable debería fallarse en favor del reo, es lo que establece la Constitución Política del Estado. Pero pareciera que por la presión social, la autoridad, ya sea judicial o fiscal, dice, no, me van a quemar, me van a destituir del cargo, qué sé yo, entonces mejor lo imputo para no tener más problemas, ¿me entiendes? Entonces, creo yo que el problema ahí el problema principal es la corrupción. Pero por ello mismo, dentro de todo el andamiaje en el que se ha construido la ley 348, debería sancionarse, ¿no?, con mayor rigurosidad a funcionarios que dilaten el proceso,
¿no? O cuando existan casos de corrupción. Hay una ley en específico contra los delitos de corrupción, pero muchas veces se levanta una denuncia disciplinaria. Bueno, y esto ya no es delitos de corrupción, ¿no? Pero si un fiscal ha fallado en contra, un prevaricato demostrar es muy difícil, ¿no? Contra un juez mucho más difícil todavía. Entonces, ¿qué te queda? En muchos casos iniciar una denuncia disciplinaria contra un fiscal. Bueno, no te la admiten, te observan cualquier cosa, te la desestiman, ¿me entiendes? O sea, el problema está en la corrupción esencialmente en ese aspecto. Y en este motivo, ¿cómo la persona presunto inocente puede demostrar la verdad material del hecho? Bueno, en todo caso, para una defensa ya adecuada, si es que la vertiente psicológica, ¿no? Evidentemente debería demostrar que no sea una violencia sistemática, ¿me entiendes? Como la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, en este caso la supuesta víctima debería acreditar que ha sufrido violencia, no hoy, ¿no? Que ha sufrido violencia ya por recurrencia, ¿no? Con antelación. Entonces, muchas veces, por los rechazos que yo he visto, no se acredita la violencia sistemática y por lo tanto se rechaza, ¿me entiendes? O sea, en muchos casos las denuncias falsas llegan a rechazarse, o sea, el proceso llega a morir. ¿Me entiendes? Pero el hombre, después de que ya lo han quemado, ya le han dado una muerte civil, entre comillas, ya le han sacado en los medios, la familia de la mujer o la familia del hombre creen que realmente la ha golpeado, que es un violento, sus amigos, su entorno laboral, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, tiene su consecuencia negativa y como te decía al principio, tristemente no va a poder hacer mucho porque la acusación y denuncia falsa tristemente, en nuestra fiscalía de análisis nos exigen 1000 cosas y la denuncia tristemente nunca ingresa, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que tengas un rechazo y demás, te buscan algunas nimiedades para imposibilitar tu denuncia por acusación y denuncia falsa. Entonces, con todo esto que hemos hablado el día de hoy, se puede decir que esta ley 348 no es como se cree una ley antihombres, más al contrario, también protege a los hombres, a los niños y a las mujeres, por sobre todo cuando demuestren su vulnerabilidad, ¿no es cierto? Sí, o sea, lo que establece la ley es que es aplicable a la generalidad, ¿no? Okay. Su espíritu ha sido proteger a todas las mujeres. La finalidad, creo que ya es la 4ª o 5ª vez que lo repito y creo que es necesario que lo sepamos, ¿no? La finalidad es buena. La violencia se debe erradicar en cualquiera de sus formas. Pero lo negativo está cuando las supuestas víctimas, en la minoría de los casos, desnaturaliza la finalidad de esta ley y quiere promover con denuncias falsas procesos penales que tienen otra finalidad. En muchos casos, un interés económico, ¿no? Entonces, no es como tal una ley antihombres, pero sí la mala redacción de la misma ley permite escenarios en los que se pueda desnaturalizar su misma esencia, ¿me entiendes? Entonces, ahí evidentemente surge un conflicto que debe ser solucionado, que esta ley, no digo debe ser abrogada, digo que debe ser modificada en los tipos penales pertinentes. La Universidad Mayor de San Andrés muchas veces ha enviado documentos para que tal vez consideren en la asamblea, pero no lo hacen, ¿me entiendes? O sea, sobre diferentes temáticas relevantes, la universidad siempre promueve o plantea algunas formas de modificación, alguna solución, pero tristemente no se obedecen, ¿sí? O no se hacen caso ni se prestan atención. Ahí es hay una frase, ¿no? Que dice, echa la ley, echa la trampa. Sí, muchas veces. Sí, en este caso, sí es que la misma ley lo permite, ¿me entiendes? Claro. La misma ley permite que se susciten este tipo de irregularidades por la mala redacción. O sea, por eso te decía, la solución acá, y creo que para concluir, la solución siempre está en la violencia, la prevención. Para prevenir un problema, un hecho delictivo, tienes que conocer su causa. Tienes que acompañarla de política criminal y tienes que recién tú proyectar o redactar esa nueva ley que vayas a promulgar para que no tengas circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día, tristemente. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.